verdad, ahí está. Viendo nuestro tema del día de hoy, que es un tema simpático. Claro que los temas asociados a la literatura son fantásticos, pero este tema muy simpático. Sí me agrada este tema. A ver, dice, demorando la grabación, ya comienza, ya comienza, ya comienza, y comenzó me parece ya. Ok, listo. Una vez más para efectos de la grabación. Muy buenas tardes, compañeros. Vamos a iniciar entonces nuestra sesión del día de hoy respecto del curso de comunicación. Y aquí lo tenemos. A ver. Listo. ¿Se está presentando la pantalla? ¿Sí? Sí, profesor. Excelente. Muchas gracias, maestro. Muy bien. Sí, profesor. Excelente, mi estimada maestra. Un gusto, un gusto. Miren, ya hemos hablado de semántica. A ver, la presentación aquí. Listo. Hemos definido semántica, hemos hablado de esta idea de los rasgos, ¿sí? Para ver la idea justamente del SEMA como unidad de análisis, hemos hablado de los tipos de signos, hemos hablado del signo lingüístico, hemos caracterizado al signo lingüístico y hemos hablado pues de su linealidad, su arbitrariedad, su mutabilidad e inmutabilidad, ¿no? Y siempre cabría en todo caso en esta idea enfatizar una vez más, ¿no? Cuando hablamos de arbitrariedad, para comenzar, estamos hablando, pues, de que no existe una lógica entre el signo y el objeto al que hace referencia el signo, ¿de acuerdo? Digamos, entre el referente y el referido no hay una relación lógica, ¿de acuerdo? No existe una relación lógica. Pero, y justamente esa es la idea, pues, de la arbitrariedad, ¿no? Y lo podemos ver claramente, pues, en los mismos nombres que tenemos, ¿no? Los nombres que recibimos. Sí, en los mismos nombres que recibimos, ¿no? Eso es evidencia de la idea de arbitrariedad, ¿no? Y en el caso de la mutabilidad, la idea de la mutabilidad o cambio, un segundo, en la idea de mutabilidad o cambio se da en el caso del tiempo, ¿no? En la idea de la evolución de la lengua, ¿de acuerdo? Por ese motivo es que no se puede reconocer casi. Nosotros vivimos bajo un conjunto de normas, términos, palabras, y no sentimos que hayan variado mucho o no hayan variado de alguna manera en el transcurso de nuestra vida. Ustedes tienen aproximadamente, ¿qué? 17, 18 a 20, 21 años tal vez. Yo tengo poco más de 50 y definitivamente siento que los términos con los que comencé a adentrarme en este mundo del castellano son los mismos que manejo el día de hoy, ¿sí? O sea, no noto cambio, variación, porque tales variaciones se dan pues en 4, 5, 6, 7 generaciones, así que no hay manera de que una persona pueda reconocerlas, no se puede, ¿de acuerdo? De ahí que la idea de que es en el tiempo, en la diacronía, que se puede hacer un estudio de la mutabilidad, ¿no? Se puede reconocer mutabilidad o cambio. Pero en un periodo de tiempo firme de una persona, de una vida de una persona, no se puede, ¿no? Es en ese espacio, en la sincronía, que se reconoce la idea de la inmutabilidad, ¿no? Ahí está la idea de la inmutabilidad. Bueno, la biplanidad del significado y el significante, esta es la idea de la biplanidad, ¿no? Dos planos para el signo lingüístico, ¿no? El plano de la imagen mental, la imagen acústica, perdón, la imagen acústica del término, del concepto y el contenido del mismo, ¿no? El contenido del mismo. Ambos me permiten la idea de lo que es el signo lingüístico, ¿no? Ahí está. Y en cuanto a lo del significado, el significado base es el primer significado o la primera acepción que se registra en el diccionario. Me parece que de esto también hemos hablado, pero no está de más mencionarlo y ya que tengo aquí el recurso justamente a la mano, no está de más. Aquí lo tengo. A ver, acá está. Este es el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, ¿no? Y puedo usar el concepto, por decir el concepto mar. Ahí está, el concepto mar. Miren, este es el concepto mar. Definición de mar, aquí está. Note usted que la palabra mar, está aquí, tiene su raíz en el latín mare, ¿cierto? Y mira, tiene cuántas acepciones, tiene 5 acepciones, mire, ¿ven? Numeradas, de la 1 a la 5. La primera de las 5 es el significado base. Y note usted una cosa interesante, que entre la palabra mar, entre la primera acepción, el significado base, y
la raíz, existiría pues una relación muy lógica, ¿no? ¿Qué significaría mare? Bueno, pues masa de agua salada que cubre la mayor parte de la superficie terrestre, ¿no? Está en relación de sintonía entre la raíz y el significado base. Pongamos otra palabra aquí, miren, ¿ve? La palabra país. Aquí está. ¿Qué será país? Nota nuevamente, solamente una raíz. Ahí está. Del francés país y este del latín medieval ager, pagensis, campo, de un pago o territorium, pagense, territorio de un pago. Del latinismo medieval pagensis, habitante de un pago, paisano, ¿no? Y la acepción número uno está en función nuevamente de la raíz, ¿no? Territorio constituido en estado soberano, ¿no? Eso es la idea de territorium de pago, ¿no? Ahí está. Más o menos la idea va por el latinismo, ¿no? Y si colocamos aquí a ver, la palabra papa, mire, ve, la palabra papa. Bien, ahí está la palabra papa. Pero note usted ahora que la palabra papa, a diferencia de las que hemos visto antes, tiene un número encima, ¿no? Un número uno en este caso. País no lo tiene, mar no lo tiene, y antes he visto la palabra araña y tampoco lo tiene, mire, ve, no tiene número encima, pero la palabra papa sí lo tiene. Y si hay un papa elevado a la uno, posiblemente exista también un papa elevado a la 2, ¿no? Es lo más lógico, papa uno, papa 2. Y tal vez haya un papa 3, a ver. Un papa 3, mire, ve. Hay papa al cubo también, ¿no? Ahí está. Hay papa a la uno, papa a la 2, papa a la 3. ¿Por qué motivo? Bueno, se supone que cada numeración sugiere la idea de una raíz distinta. En este caso, papa 1, del latín tardío papa o papas, y esto del griego papas, papas, sacerdote, obispo, también papá. Esa es la raíz para la primera acepción o para la primera definición de papa, ¿de acuerdo? Y por supuesto, note esto, su significado base, la primera acepción numerada en este caso, está en total sintonía con la raíz. Lógico, pues, ¿no? ¿Qué es la acepción número uno? ¿Cuál es? Sumo pontífice romano, vicario de Cristo, sucesor de San Pedro y etcétera. En el caso de Papa II, la raíz es del quechua, un americanismo, ¿te acuerdas? Sí, te acuerdas, un americanismo, del quechua papa. ¿Y qué es lo que dice la primera acepción, el significado base? Planta herbácea anual de la familia de las solanáceas, originaria de América y cultivada hoy en casi todo el mundo, con tallos ramosos y etcétera. Esa es la definición primera, el significado base para la palabra papa. Y para la acepción número 3, o la definición número 3, ¿qué es papa 3? De el latín papa, doble P, comida de niños. Y la definición, tontería, vaciedad, paparrucha o paparruchada. Como que aquí no hay relación, ¿no? Directa. ¿Se nota? Porque la raíz me dice comida de niños. Y la primera sesión no me habla de comida. Me habla de tontería, de vaciedad, de nadería, insignificancia, paparrucha. Es más bien la segunda acepción la que tiene que ver algo con comida. Sopas muy blandas, ¿sí? Masa blanda, acepción 3 de barro o de otra cosa. Y la idea de comida de niños, suavidad y demás se va asociando. Pero es la acepción número 2 la que es más directa. Esta es la que más directa todavía, ¿no? E incluso todavía, miren aquí, ahora esta palabra, este es papa 1, papa 2, papa 3, ¿no? Miren esto, la palabra nimio, no minions, sino nimio. Miren nimio, miren lo que dice nimio. No tiene más de una raíz, porque no tiene numeración. Ahí está. Del latinismo nimius, ¿qué significa? Excesivo, abundante, que se mantiene en español, o sea, ese mismo sentido, pero fue también mal interpretada la palabra y recibió acepciones de significado contrario. Y cuando tenemos una palabra que tiene un significado contrario a otra, ¿cómo las llamamos esas palabras? ¿Te acuerdas? Palabras de significado contrario. Antónimo. ¿Te acuerdas? ¿Sí te acuerdas? Así es. Quiere decir, según este dato que nos da la palabra, el DRAE para nimio,
que hay interpretaciones que le han dado una acepción contraria, antónima a la misma raíz. Y nota esto, decía, ¿no? Excesivo, abundante y demás. Mira la acepción número 1, su significado base. Dicho generalmente de algo no material, insignificante, sin importancia. ¿Te parece o no que la acepción número 1 está actuando en contrariedad, en oposición a la raíz? ¿Lo reconoces o no te parece? Notas la oposición, ¿cierto? ¿Sí? Porque la raíz me dice excesivo, abundante, me dice la raíz. Y el adjetivo me dice insignificante y sin importancia. Como que de alguna manera se oponen. Mira, el significado base, de alguna forma, ni siquiera es distinto a la raíz, sino que por el contrario, es opuesto. Y mira la acepción 2. Dicho generalmente del algo no material. Hasta aquí ha coincidido plenamente con la primera acepción. Pero la segunda fase dice excesivo, exagerado. ¿No les parece que más bien esto, la acepción número 2, es la que sintoniza mejor con la raíz? Sí, ¿cierto? ¿Sí? Sí me escuchan, ¿cierto? ¿Sí, sí me escuchan? ¿Sí, sí me escuchan? Profe, sí. Sí, Excelente. O sea, lo que quiero que entendamos es esto, que la acepción número 1, según la semántica, es considerado el significado base. Quiere decir que todos los demás significados parten de este significado y que regularmente o naturalmente debería de existir una relación directa, ¿sí? Entre este significado base y su raíz, porque de ahí es de donde debe de provenir. Sin embargo, y ahí va justamente la idea de la excepción, recordemos siempre que la lengua como organismo vivo en la diacronía va a ir cambiando y mutando y modificando. Así que cuando llega a nosotros, realmente no es ni un producto acabado, miren, no es ni siquiera un producto acabado, ni tampoco es un producto novedoso. Es un producto que ya tiene cierto recorrido y que ha ido agregando, perdiendo, quitando y como en este caso incluso cambiando por completo, hasta en oposición. Pero ¿por qué motivo? Eso puede pasar, pero ¿por qué motivo aparece ahora esa variación como significado base si no corresponde a la raíz? Lo que sucede es que la acepción número 1 es fundamentalmente, como ya lo hemos dicho antes, obedece en todo caso, como ya hemos dicho antes, a la cotidianeidad, al uso más generalizado, obedece justamente a lo constante. ¿Te acuerdas? No es la norma la primera, es el uso. Y dependiendo de la continuidad del uso, surge la norma. Bueno, pues en este caso ha sido el uso el que le ha dado esa idea, ese valor semántico a esta palabra, un valor totalmente opuesto a su raíz. Y el texto mismo lo dice, ¿no? Bueno, pues ha recibido una mala interpretación al punto de significar lo contrario, ¿no? Hasta ese punto, ¿no? Entonces, eso es interesante tener en cuenta. Recuerda, la primera acepción de tu diccionario es entendida como el significado base. Y regularmente, sí, regularmente, por lógica, causa y efecto, esta acepción número 1 está en sintonía plena con la raíz. ¿De acuerdo? Está en sintonía plena con la raíz. Y solamente en casos raros, como en este caso de la palabra nimio, bueno, pues la raíz podría ser desplazado por un significado distinto, bueno, en el significado base, ¿no? Sería desplazado por un significado distinto al de la raíz, ¿sí? Eso tiene que ver un poco con circunstancias y demás. Es interesante la figura para análisis. Entonces, ese es el significado base. Usar la palabra en el significado número 1 es usar la palabra en el significado base. En el caso de la palabra cabeza, mira,
cosa interesante, mira, a ver, a ver, a ver. Ahí está. Mira, en el caso de la palabra cabeza, mira, aquí. Cabeza. Una sola acepción, perdón, una sola definición, porque solamente tiene una raíz nada más. Mira, y creo que habíamos conversado con ustedes, mira, tiene más de 20 acepciones la palabra cabeza, 23 acepciones, ¿sí? Ahí está. Y mira la primera acepción, parte superior del cuerpo humano y superior o anterior de muchos animales en la que están situados el cerebro y los principales órganos sensoriales. Si uso en esta acepción, en esta acepción, una palabra, entonces quiere decir que estoy usando la palabra en su significado base, ¿de acuerdo? Esto podría decir así, algo así como, perdió la cabeza, ¿no? ¿Sí? O le quitaron la cabeza, por decir, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que le quitaron la parte superior del cuerpo humano, ¿no? Pero si decimos, ese muchacho perdió la cabeza por la señorita, no quiere decir que le han quitado la cabeza o que no sabe dónde encontrar la cabeza. Quiere decir que ha perdido la cordura, la lucidez, el buen juicio. Y esos significados ya no tienen que ver con el significado base o con el significado de la palabra, sino que tienen que ver con qué? Tienen que ver con el contexto. Y a eso es a lo que llamamos cuando nos referimos al significado contextual, ¿no? El concepto, cuando se usa en su significado primero, estamos hablando del significado base. Pero si hablamos de figuras, si hablamos de situaciones que tienen que ver con los elementos que hay alrededor de la palabra en cuestión, estamos hablando del contexto. En otras palabras, cuando tengo la palabra aislada, sola, tiene las posibilidades, todas las que le da el diccionario. En el caso de la palabra cabeza, 23 acepciones. Pero cuando ubico la palabra en el discurso, cuando la pongo dentro de un texto, automáticamente pierde todas las posibilidades y se queda solamente con una, con aquella acepción que le da sentido al discurso. ¿De acuerdo? Solamente una. Y solamente hay un caso en el cual una palabra puede dar dos posibilidades de significado y se considera un vicio de dicción. ¿De acuerdo? ¿Te acuerdas cómo se llama ese vicio de dicción? Cuando tienes dos ideas o dos formas para poder entender un mismo discurso, una misma frase. ¿Sí te acuerdas? Como en el caso de la frase, el perro del vecino, ¿no? Si decimos, el perro del vecino ensució la calle, por los elementos que hay antes del concepto y después del concepto, que son los que constituyen el contexto. Bueno, pues en esa frase, el perro del vecino ensució la calle, uno puede pensar que se refiere a la mascota del vecino, ha hecho popó y no lo han recogido el vecino, o se puede referir al vecino mismo que ha hecho algo que ha generado suciedad en la calle. A eso se denomina ambigüedad. Ambigüedad. Así es, maestro, así es, maestra. A eso se define ambigüedad. Eso es una ambigüedad, ¿de acuerdo? Eso no debe de pasar, ¿de acuerdo? En el discurso, la palabra en estudio debe de ser definida por lo que hay antes o después. Esto es por el contexto. Por ejemplo, en este caso, ¿cuál será la definición o el sinónimo más adecuado para la palabra cabeza en este caso? Dígamelo, dígamelo. ¿El líder? Líder, ¿cierto? Es el líder, el guía, ¿no? Puede ser, ¿no? El líder, la persona que nos dirige, ¿no? Ahí está. Esa es la mejor idea. No funciona aquí parte superior del cuerpo, no funciona aquí parte anterior o delantera del cuerpo, no funciona. ¿Por qué no? Porque no corresponde al contexto. Y en el segundo caso, el segundo caso, aquí la palabra cabeza, sabes tú y yo que no puede ser la parte superior del cuerpo humano, no puede ser la parte anterior del cuerpo, no puede ser el líder o el guía o el dirigente. En este caso, ¿qué significa la palabra cabeza?
Vamos. Posición, Pero ¿cuál posición en particular? Inicio. primera. Al inicio, en la parte delantera, ¿de acuerdo? Está a la vanguardia. En una tropa de personas, los que están al frente, ¿no? Esa es la idea de la cabeza. El contexto me lo dice. El contexto me informa, ¿de acuerdo? Esa es la idea del significado contextual. ¿De dónde deduzco eso? Lo deduzco del discurso, ¿no? Ese es el significado contextual. Y otro es el significado situacional. Esto no tiene que ver con el contexto, no tiene que ver con lo que está escrito en el discurso, tiene que ver con lo que está alrededor del discurso. Por eso se habla de un significado situacional o circunstancial, obedece a las circunstancias o a las situaciones que rodean el discurso. Y hay elementos y elementos, ¿no? Ahí está. Puede ser el lugar, la disciplina, la ciencia, el arte, puede ser el tipo de interlocutores, la intencionalidad incluso. Mira que es interesante. Mira esta figura. Pensemos solamente en esta frase nada más. Tenemos una operación, una oración, ¿no? Tenemos una operación. Si usamos la frase, el discurso, el enunciado, tenemos una operación en un hospital y lo dice un cirujano, obviamente, una operación debe entenderse como una intervención ¿de qué tipo? Una intervención Quirúrgica. Quirúrgica. Excelente, ¿cierto? Es una intervención quirúrgica. Eso es operación. Excelente, maestro. Ahora, si fuese tu profesor de álgebra, ¿sí? Ese curso fantástico, si fuese tu profesor de álgebra, el que te dice a ti y a todos tus compañeros, muchachos, tenemos una operación, bueno, la palabra operación ya no puede ser una intervención quirúrgica, ¿cierto? Tendría que ser un o una, Problema. ¿cierto? Un problema de tipo Matemático. matemático, ¿de acuerdo? Un problema de tipo matemático, ¿de acuerdo? Ahí está. Y si fuese, ¿cierto? Dígame. ¿Cierto? Es un problema de tipo matemático. Eso no está en el texto, porque la frase es la misma. Tenemos una operación. No está en el texto. Está en quiénes son los emisores, los interlocutores, en qué momento se hace, las circunstancias que rodean al proceso comunicativo, dónde fue, en qué ocasión, etcétera. Todo eso le da un sentido distinto al término. Y si esa frase, tenemos una operación, lo dijese un general, un capitán en el ámbito del ejército, ya no podría ser ni una intervención quirúrgica, y por supuesto, tal vez menos todavía, tampoco podría ser pues una operación de corte matemático, ¿no? Sería en ese caso una intervención de qué tipo? Una intervención Militar. militar, estratégica, táctica, más o menos, ¿no? Esa más o menos sería la idea. La misma frase usada en distintos contextos, perdón, mala palabra, usada en distintas situaciones comunicativas, bueno, pues le daría un significado distinto. A eso llamamos un significado situacional, ¿de acuerdo? A eso llamamos un significado situacional. Interesante, ¿sí o no? ¿Ustedes qué piensan de la palabra, atorrante? ¿Qué significará la palabra atorrante? Cargoso. Cargoso, Molestoso. Egoísta. molestoso, fastidioso, ¿cierto? ¿Cierto? Damas, ¿alguna vez ustedes han usado esa palabra para calificar a alguien? Ladies. No, yo no hablo de esa manera, pues, profesor. Yo hablo de modo alturado, ¿no? Siempre. De ocio, badulaque, ¿no? Estulto. Ya, excelente, ¿de acuerdo? Ese es otro level, definitivamente. Con maestría, con elegancia, como debe de ser, ¿de acuerdo? Excelente. Pero si alguna dama alguna vez, ¿no? Usó ese término atorrante, ¿cuál sería su significado? ¿Existirá esa palabra en el diccionario? Tutun, tutun. Fantástico. Aquí tengo el diccionario. Miren esto. Ato. Si hay. Si existe la palabra en el diccionario. Vamos, hurguemos ahí un segundo. Y miren, si tiene solamente una raíz, porque no tiene numeración encima. No hay uno, no hay dos. ¿Qué dice? Del dialecto atorrar.
Esto es haraganear o haraganeante. Mira, haraganeante, qué excelente adjetivo. Miren, y aquí, adjetivo número 1, acepción número 1, adjetivo despectivo de arg. ¿A qué se refiere con arg? ¿Sí sabes? Arg y ur. Ya sacaste. A mayúscula, U mayúscula, ¿cierto? Ya sacaste. Esto es un despectivo, ¿dónde? En Argentina. Argentina y Uruguay. Así es, maestro. En Argentina y Uruguay. ¿Qué significa? Vago. Y si lo piensas bien, lo pienso mejor yo también, realmente jamás he escuchado que se use la palabra atorrante en el significado de vago, de holgazán. Jamás, jamás. No, Exacto. tiene sentido, porque esto es fundamentalmente ¿dónde? En Argentina y Uruguay, pues, no en Perú. Estamos en otro. Esto es Perú, ¿de acuerdo? Así como esto es Esparta. Bueno, Depende de esto cada es país. Perú, ¿cierto? Depende justamente del uso, ¿no? Es en esos lugares donde se usa en ese término. Pero miren, adjetivo, acepción número 2. También en Argentina y Uruguay. ¿Cómo les gusta esta palabra en Argentina y Uruguay? Desfachatado, desvergonzado, sinvergüenza, ¿no? Esa es la idea de Argentina en Argentina y Uruguay. Y me parece que como que linda un poco más con el uso que le he escuchado yo alguna vez, ¿no? Más o menos. Y en Argentina nuevamente, Costa Rica, República Dominicana y Uruguay nuevamente, también les gusta eso, vagabundo, sin domicilio fijo. Jamás he escuchado la palabra atorrante en esa acepción. Más bien he escuchado esto, ¿no? Cuando uno hace alarde, ¿no? No, que sí, el día de hoy he querido traer el carro chico, no un camionetón, ¿no? Pero el carro chico, porque bueno, pues que no hay mucho espacio aquí en el estacionamiento de la universidad, así que he traído pues ¿no? Mi Peugeot, he traído mi Volvo, sí, he traído, ¿no? Y pues sí, más atorrante. Entonces, en las circunstancias comunicativas, la palabra atorrante, pues, ya no sería ni vago, ni tampoco sería sinvergüenza, desvergonzado, y menos vagabundo, ¿no? En ese caso, según las circunstancias comunicativas, yo declarando que tengo un carro chico nada más, bueno, tengo 2, 3, 4, 5, 10 carros más o menos, el último que he traído, mi Porsche Ferrari rojo que he estacionado ahí en el estacionamiento, en la playa de la universidad, al lado del Volkswagen del presidente. Bueno, si más atorrante, y esa idea de atorrante significaría, o sería equivalente a, Bani, Doso. vanidoso, ¿cierto? Petulante, soberbio, engreído, engolado, ¿no? ¿Qué se ha creído este miserable, más o menos, ¿no? O si vengo vestido pues con mi terno azul, mi Sinvergüenza corbata, también. mi corbata verde fosforescente, ¿sí, no? Mi peinado, Deslumbrante. sí, moicano, mi coneo moicano, con un arete, ¿sí? ¿No? Mi polo Narco, negro profe. debajo de mi saco, ¿sí? En sandalias. Alguien puede decir, pero este atorrante, ¿de dónde salió, no? Y esa palabra atorrante no significaría vago, ni sinvergüenza, ni vagabundo, ni tampoco vanidoso. En ese caso, ¿cuál sería más adecuado para sinónimo de la palabra, para el sinónimo de la palabra atorrante? Si la sabes. Desfachatado. No está aquí, ¿ah? Mira cómo he venido vestido. En saco de vestir, corbata fosforescente, en sandalias, ¿sí? Y me han llamado atorrante. Y este atorrante, ¿cómo viene vestido? Eso ya no es nada de esto. Sí la conoces, ¿de acuerdo? Y tiene que ver con un vestirse de una manera muy estrombótica, ¿sí? Una, ¿Guachafo? ese es el término, maestro. Ese es el término. Es un término que usamos mucho nosotros, ¿sí? Es una forma muy guachafa de vestirse, ¿sí? Y alguna vez recuerdo que una alumna en clase que estaba saliendo jalada en el curso de comunicación, quinto año de secundaria, en el mes de diciembre, me dice, profesor, ¿cómo me va a poner 10, profe? Soy quinto de secundaria, profesor, no sea así. Vamos, Su ¿qué le palito, profe. cuesta? No ponga cero, póngame un palito nada más, profe. Ya ve, profe. Yo le digo, señorita, por favor, retírese, ¿sí? Ya es mucha nota que le estoy dando. Usted definitivamente no ha apostado por el curso. Profesor, pero ¿por qué me va a jalar? Si yo no hacía nada en clase, ¿por qué me va a jalar?
Yo no hacía nada, ¿por qué me va a jalar? Justamente por eso, señorita, porque usted no hacía nada, no tenía cuaderno, no tenía prácticas, no tenía examen, no expuso, su examen salió mal, no tengo cómo aprobarla. ¿No? Y la alumna llegó a la frase fantástica, que tiene que ver justamente con esta idea. Ya, profe, no sea atorrante, me dijo. Yo, un momento, ¿cómo me llamaste? Y en esas circunstancias comunicativas, no puedo entender la palabra atorrante como vago, ni como desfachatado sin vergüenza, ni como vagabundo, ni tampoco como vanidoso, ni tampoco como guachafo, porque nadie me insultaría para pedirme un punto. Pero tú sí sabes qué significa en ese caso la palabra atorrante. malo. Significa, así es, no sea malo, profe. Mira, esas son las circunstancias comunicativas. O sea, las circunstancias comunicativas les puede dar un significado al término que no aparece ni siquiera en el diccionario. No está en el diccionario. No está en el diccionario. ¿Por qué motivo? Porque nuestra necesidad de darle sentido al discurso, o sea, esa necesidad es inherente a nosotros. Necesitamos que tenga lógica el discurso. Todo cuanto hay, nuestro cerebro nos lleva a ello permanentemente. Y cuando no aparece eso, sufrimos un conflicto. Intentamos dilucidar la razón de eso. Es una constante. El cerebro humano es fantástico, jóvenes. ¿Eh? Fantástico el cerebro humano. Y eso para la idea del significado situacional o circunstancial. Adicionalmente, esto hay que hablar también del sentido de la palabra. Cuando hablamos de denotación o del sentido denotado, cuando usamos la palabra en el significado que el diccionario le asigna. ¿Sí? Si uso la palabra luna en el significado de satélite de la Tierra, estoy en el sentido de la palabra denotado. Estoy en denotación. Si digo, hoy por la noche habrá una hermosa luna, sigo hablando todavía del satélite. Así que estoy hablando de la palabra en términos de denotación, definitivamente. Pero si decimos, se fue de luna de miel, ¿sí? O ese alumno está en la luna, no me refiero ni al satélite, ¿sí? No me refiero a ningún astro, no me refiero a nada de ello. Por consiguiente, estoy hablando de una manera connotada o figurada, ¿de acuerdo? Como en el caso de la idea de luna de miel. En ese caso, no estoy hablando de satélite, sino un momento importante de los primeros encuentros de una pareja de recién casados, ¿no? Esa es la idea de la luna de miel, ¿de acuerdo? Entonces, eso para denotación y connotación. Se reconoce muy fácil la connotación en frases ya elaboradas, en refranes, ¿sí? En metáforas, se puede reconocer muy fácil la connotación. En el caso de las relaciones semánticas, hay que verlo aquí, me parece, mejor. ¿Sí? A ver, aquí está. Vamos, relaciones semánticas, miren. Estas relaciones semánticas obedecen al signo lingüístico. ¿Sí? Y este signo lingüístico podría ser, ¿te acuerdas tú? Significante, el plano de la expresión, o podría ser significado, el plano del contenido, ¿de acuerdo? Y a nivel del plano de la expresión, las relaciones semánticas pueden ser, como conocíamos en todo caso ya de tiempo atrás, por un lado la homonimia y por otro lado la paronimia. ¿Sí? Son los dos fenómenos semánticos asociados con el significado fundamentales. Ahí está, ¿de acuerdo? La homonimia y la paronimia. ¿Qué debo de entender de paronimia? Bueno, pues que son expresiones, son palabras parecidas y con significado diferente. Esa es la paronimia. Ejemplo de esto, la palabra apto y la palabra acto. ¿Sí? ¿Te acuerdas que apto, apto con P, es bilabial por la P? Se juntan los labios, se cierra la boca para la oclusión. Apto, ¿no? Mientras que en el caso de acto, el fonema de la K, que se aplica en este caso, demanda que la boca esté abierta porque la oclusión se hace en la parte posterior, ¿cierto? Esto es una palatal. Hay que decir que esto será acto, ¿no? Acto.
Exacto, esa será la idea, ¿no? Entonces, esa idea de sonido o expresión parecida, la expresión parecida y el significado totalmente distinto, obedece a la paronimia. ¿Y por qué el significado es diferente, profe? Bueno, el hecho de que el significado sea diferente obedece a la naturaleza del fenómeno. Es un fenómeno del significante, no del significado. ¿Sí? Esa es la razón de partida. Ahora bien, en el caso de la homonimia hablamos de expresiones iguales. Aquí la expresión es igual. ¿Sí? Son expresiones iguales. Ahí está. Y los significados son diferentes. ¿Por qué los significados son diferentes? Porque es un fenómeno por su naturaleza asociado al plano del significante, no del significado. Así que realmente no importa en este caso el significado. Palabras, expresiones iguales, pero significado diferente. ¿De acuerdo? Ahí está. Ejemplo de esto, la palabra llama y la palabra llama. Uno como auquénido y otro como fuego. La expresión son idénticas, son iguales, ¿de acuerdo? Pero uno para referirme al cuadrúpedo y otro para referirme al fenómeno natural, ¿no? Bueno, al fuego, ¿no? Ahí va. Dentro de ese bloque teníamos también a la homografía y a la homofonía, ¿no? Teníamos estos dos elementos también, ¿no? Ahí está, ¿no? La homografía, en el caso que las palabras tengan exactamente la misma expresión, ¿de acuerdo? Ahí está. Significados distintos. Así que tengo aquí papa de sumo pontífice. Ahí está. De sumo pontífice, autoridad religiosa. Y por otro lado tengo a papa como tubérculo. Ahí está. Ahí hay caso de homografía, ¿de acuerdo? En el caso de la homofonía, por supuesto, en el caso de la homofonía, son las expresiones que suenan igual, pero tienen alguna diferencia, sea por presencia o ausencia de letra, como en el caso de la H o la yola, o sea por cambio de consonante o letra, como en el caso de vaca o vaca, ¿de acuerdo? Ahí hay caso de homofonía. Pero esa es una nomenclatura que nosotros conocemos pues desde el colegio, ¿de acuerdo? Fuera de esto, el día de hoy, para el caso de esta teoría, había que hablar de lo que es también la homonimia absoluta. Ahí tenemos la homonimia absoluta, la homonimia parcial o relativa y la homonimia paradigmática. Ahí está, ¿de acuerdo? Cuando se habla de homonimia paradigmática, tiene que ver fundamentalmente con el verbo, ¿de acuerdo? Y esto sugiere pues a ver, ahí está. Sí, ahí está. Esto sugiere la idea, ahí está. Sugiere la idea de que son conceptos que exactamente iguales en la expresión, pero tienen algún elemento de la conjugación que no comparte, como puede ser el tiempo, ¿no? Aquí está. Aquí es la figura, ¿no? Esto es aquí, ahí está, control X, y esto debe de ser aquí, control V. Ahí está, ¿no? En hoy compramos, estamos en tiempo presente. Y en ayer compramos, estamos en tiempo pasado. Pero los términos compramos son exactamente iguales. No han variado en lo más mínimo. A esta homonimia, a esta semejanza, asociada básicamente a aspectos de la conjugación verbal, del verbo, eso es lo que llamamos homonimia paradigmática. Y la palabra compró está conjugada en tercera persona del singular. Él compró, pero también está asociada a la segunda persona en el modo formal. Usted compró, ¿sí? Así que esta posibilidad que me da para el mismo verbo, ¿no? Exactamente escrito de la misma manera, es a lo que se denomina homonimia paradigmática. En el caso de la homonimia absoluta, hablamos únicamente de diferencias a nivel del significado, ¿de acuerdo? Solamente a nivel del significado. Así que voy a poner así, mejor, más elegante.
Así, ¿de acuerdo? Aquí, ahí está, aquí está. Aquí está. Son diferentes significados, fundamentalmente eso, ¿de acuerdo? Significados fundamentalmente diferentes, ¿sí? Nada más. Mientras que en el caso de la homonimia parcial, también hay diferentes significados, por supuesto, ¿sí? Ahí está. Y también diferentes categorías gramaticales, ¿de acuerdo? Diferencia en ambos aspectos. A ver, ahí está, ¿no? Diferente también en la categoría gramatical. Por decir, en el caso de la homonimia absoluta, en el caso de la homonimia absoluta, ¿sí? Las palabras vaya y vaya como ejemplo, ¿no? Vaya como sustantivo, producto, fruto de árbol, y vaya sustantivo como sinónimo de cartel. A eso llamamos una homonimia absoluta. Solamente van a variar en qué? Solamente van a variar en el significado nada más, ¿no? A nivel semántico, puramente semántico. Pero en el caso de la homonimia parcial, varían tanto en el significado, en el contenido, como en el aspecto de su categoría. Así que la palabra vaya con V y Y es un verbo conjugado del verbo ir, y la palabra vaya con V y doble L es un sustantivo. En ese caso hablamos de una homonimia parcial. ¿De acuerdo? Ahí está. Y por el lado del significado, también tenemos los fenómenos. Aquí se encontrará la polisemia, que son expresiones iguales, ¿sí? Y significados relacionados. Siempre decíamos diferentes, pero es mejor decir que son relacionados. ¿Y por qué mejor decir que son relacionados? Bueno, porque pertenecen a la misma raíz. Y al pertenecer a la misma raíz, bueno, pues el significado tiene algún nexo, el contenido puede encontrarse de alguna manera relacionado. Así, tengo la palabra papa de la acepción número 1, planta, y tengo la palabra papa de la acepción número 2, tubérculo. Así que, quiere decir eso, amigos, que en el caso de la palabra papa, en el caso de la palabra papa, noten esto, hay una enumeración que quiere decir que hay más de una raíz. ¿Sí? Ahí está. ¿Sí? Hay más de una raíz. Entonces, la primera acepción, significado base. Todas las demás acepciones surgen por polisemia. ¿Sí? Acepción número 1 para papa 2, significado base, y las demás acepciones surgen por polisemia, ¿de acuerdo? ¿Y dónde está entonces la homografía? Tiene que ver con expresiones, con palabras, con signos que tengan diferente raíz. Por ese motivo decimos que en el caso de la homonimia, el significado es muy lejano, muy distante, porque es un fenómeno del significante, no del significado, ¿de acuerdo? Mientras que en el caso de la polisemia existiría una relación, el significado es relacionado. ¿Por qué? Porque ambas palabras proceden de la misma raíz. Esa es la razón justamente de la polisemia y de su significado parecido o relacionado. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, miren, ve, una palabra araña, que está dentro del ejemplo de la polisemia. Araña puede ser un artrópodo, un animal, y también puede ser una luminaria. Ahora, pregunto, ¿se encuentra relación semántica, qué dicen ustedes, entre la palabra araña de el artrópodo de ese bichito y la palabra araña para la luminaria, sí o no? ¿Encuentran relación o no le encuentran la relación? No lo encuentro, profe. No la encuentra. Excelente. Mire acá. Excelente. Mira acá. Tutún, tutún. Aquí. La palabra araña. Nota, no tiene numeración encima. No hay posibilidad de homonimia. Ninguna. Así que proceden de una misma raíz
Debe de ser entonces polisemia. Acepción número 1, la acepción base, arácnido, con tráqueas en forma de bolsas y demás cosas. Esto de acá es la acepción número 1. Y la acepción número 4, mire usted aquí, lámpara de techo, nota la idea de techo para el caso del animal también, con varios brazos para el caso del animal también, de los cuales cuelgan piezas de cristal sueltas o enlazadas de diversas formas y encuentra una relación también en el aparecido de la idea de la misma tela de araña, ¿no? De los hilos de la tela de araña. Así que existe sí una relación entre las palabras polisémicas. ¿Por qué motivo? Porque todas ellas salen de una misma raíz. Lo que no pasa en el caso de Papa, como sumo sacerdote, no tiene ninguna relación con la planta, ninguna relación, ninguna cercanía, ni de forma, ni de fondo, ni de tamaño, ni de color, ni de ubicación, nada de ello. ¿Por qué no? Porque proceden de raíces distintas. Esa es la razón, ¿de acuerdo? Pero, y note aquí interesante, entre Papa 1 y Papa 2, en este caso, hay una relación de polisemia. Están al interior y comparten la misma raíz. En el caso de la sección número 1, ¿sí? Con la 2, la 3, la 5, la 6, la 7, hay una relación de polisemia, porque comparten la misma raíz. ¿De acuerdo? Ojo con esa idea. ¿De acuerdo? Ahí está. Eso es para el caso de la homonimia, la polisemia, ¿de acuerdo? Ahí teníamos la homonimia parcial y la homonimia absoluta. Ahí está, ¿no? Listo, ahí está. ¿Sí? Y la polisemia y más, ¿no? Y también son fenómenos, por supuesto, del significado, la sinonimia y la antonimia, ¿de acuerdo? También son fenómenos del significado. Listo, ahí está. Esto es lo que hemos conversado. ¿Sí? Ahí está lo que hemos conversado, homonimia parcial, absoluta, paradigmática, la sinonimia, la paronimia, que hemos conversado también que es un fenómeno del significante, no el significado, la antonimia, que sí es del significado. La paronimia puede tener que ver con el cambio de una letra, ¿no? Ahí, mire, ve. De inicuo a inocuo. El cambio de I a O es un caso de paronimia. Suenan parecidas. O de salobre y salubre. Suenan parecidas. O de canto y cantó. Aquí también hay paronimia, ¿de acuerdo? Por el acento. Está tipo de antonimias. Por supuesto, en el caso de la antonimia gramatical, estamos hablando de un prefijo de negación, como puede ser des o como puede ser in. En ese caso, se habla de una antonimia gramatical, ¿no? Las relaciones de inclusión son relativas, ¿de acuerdo? Quiere decir que un hiperónimo en un caso podría ser un hipónimo para otro caso, ¿de acuerdo? Y cuando hablamos de hiperónimos, hablamos de conceptos englobantes, generalizantes, o como habíamos visto en la clase anterior, cuando hablábamos de un rasgo común, el rasgo que le pertenece a toda una muestra, ¿no? Como en el caso de mueble, para ingresar conceptos más pequeños como son cama, sofá, sillón, mesa, ¿no? Ropero, etcétera, ¿no? Esos son muebles, ¿de acuerdo? Ahí va la idea. Y la hiponía, por supuesto, es el concepto más restringido, ¿de acuerdo? No tiene que ver con tamaño, sino con la cantidad de elementos que está envolviendo, ¿de acuerdo? Así, la palabra elefante es, digamos, más pequeña, más reducida que la palabra ratón, ¿no? Pero que la palabra roedor, que la palabra roedor. ¿Por qué? Porque el elefante es hipónimo del hiperónimo paquidermo, mientras que roedor es hiperónimo de la palabra conejo, ¿no? Ahí está. Es un concepto mucho más englobante. A eso hablamos de hipónimo e hiperónimo. Ahora bien, cuando hablamos de hipónimo y hiperónimo, también podemos llegar a este esquemita, ¿no? Podemos hacer esta figura. Aquí tengo el concepto P de perro, que estaría encerrado en un hiperónimo C, ¿sí? De cánido, y que a su vez este estaría encerrado dentro de
otro que sería entendido como D, perdón, aquí, D, ¿sí? El concepto D, que sería más o menos, no, era perro, cánido, no, que no sea D, que sea mejor M, de mamífero, ¿ya? Ahí está, a ver, esto que sea M de mamífero, y aquí. Ahí está, ¿no? Este sería entonces M de mamífero. Y a su vez, esto también podría estar encerrado en uno más amplio todavía, que podría ser el concepto vertebrado. Y esto podría estar todavía envuelto en uno más grande todavía, ¿no? En un concepto mucho más englobante, ¿no? Ahí va. Ahora, decíamos, perro respecto de cánido es hipónimo y perónimo. ¿Sí? Ahí está. Perro es el hipónimo y cánido es el hiperónimo. Perro, por supuesto, es hipónimo de mamífero también. Y por supuesto, perro también es hipónimo de vertebrado y ser vivo. Vamos, ¿de acuerdo? Ahí está. Y el concepto cánido respecto de mamífero es hipónimo. Y cánido respecto de vertebrado es hipónimo. Pero cánido respecto de perro ya no es hipónimo, se ha hecho hiperónimo. Así que un concepto puede ser hiperónimo de un grupo y a la vez puede ser a la vez hiperónimo de otro grupo, ¿no? Hipónimos e hiperónimos, la idea. Y serán cohipónimos si comparten el mismo hiperónimo. Así que, si tengo aquí la letra L de lobo, entre perro y lobo existirá cohiponimia a nivel de los cánidos. Y si tengo aquí, nota, aquí tengo una G de gatito, ahí está, una G de gato. Entre perro y gato también habrá relación, ¿de acuerdo? Una relación, por supuesto, también de cohiponimia. ¿Por qué? Porque comparten el mismo género, el mismo hiperónimo, que sería en este caso mamífero, ¿cierto? Excelente, maestro, mamífero. Ese concepto, pues, comparten ambos. A eso llamamos, pues, un cohipónimo, ¿de acuerdo? En la holonimia hablamos del todo y en la meronimia hablamos de la parte. Así que holónimo ha de ser, pues, el cuerpo completo, mientras que el merónimo será la parte del cuerpo. Si nos referimos al cuerpo, en este caso, como la bicicleta, a ver, ¿dónde está? Aquí está. La bicicleta como el todo será el holónimo. Y los conceptos más reducidos, las partes, serán el merónimo. ¿Sí? A eso nos referimos cuando hablamos de holónimos y de merónimos. Por consiguiente, también se podría gestionar la idea del comerónimo, tal vez, ¿no? Dos conceptos que están en el mismo rango, pero hablamos de tamaños, ¿sí? Y no sería muy adecuado en todo caso, dejarlo solamente entre holónimo y merónimo, ¿de acuerdo? Y de esa manera llegamos al final de esto, les agradezco mucho su paciencia y ahora sí entremos a la parte práctica, ¿sí? ¿Están conmigo? ¿Están conmigo? Sí, profesor. Sí, profesor. Excelente. Sí, profesor. Muchas gracias, amigos. Muchas gracias. Excelente. Aquí tengo esto. Aquí está. Ahí está. Ahora sí. A ver, a ver. Ya. Cárgate. Un segundo. Listo. Y aquí tengo este documento. Está. A ver. A ver, otra vez. ¿Qué le pasó a esto? A ver, un segundo. Entonces, ahí va la idea de el hiperónimo y el hipónimo, ¿de acuerdo? Habría que tener cuidado más o menos para poder mantener esa idea, ¿de acuerdo? Hay frases que se usan muchas veces como preguntas, ¿no? Entonces, el concepto tal es hiperónimo de e hipónimo de, ¿no? Entonces, siguen la idea del mismo concepto que se mencionó originalmente, ¿no? Esa es la idea. Sí, esa es la idea. Y ahora, a ver.
Aquí está el documento y lo descargo inmediatamente. Tutun, tutun. Listo. Y lo quiero abrir con esto. Ahí está. Aquí está. Listo. Y ahora sí, ¿no? A ver, a ver. Listo. Ahora sí creo. Sí, ahí está. Muy bien. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Listo. Aquí están ustedes. Y ahí está su chat. Excelente. Y aquí está. A ver. Cárgate, 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 cárgate. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Cómo que no responde? Si tenemos señal. Sí me escuchan, ¿cierto? Sí me escuchan. Sí, profesor. Sí, profe. Excelente. Me dice que no tengo señal, pero sí, sí los escucho y ustedes también. Bueno, a ver. A ver, a ver. A ver. Ah, excelente, Heider. Esa frase es excelente para la sesión, Heider, ¿ah? ¿Por qué te la guardaste? Es excelente. Ojo con esta idea, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de semántica, cuando hablamos de pragmática, cuando hablamos de el lenguaje, lengua, idioma, ciertamente en la dinámica muchos elementos pueden variar en el uso, ¿de acuerdo? Sí, pero en estos términos hablamos fundamentalmente de la convención, ¿de acuerdo? Y cuando hablamos de la convención nos referimos a lo que es más recurrente, ¿sí? A las constantes. Sí, pues puede haber efectivamente una lámpara que tenga un diseño determinado, pero en la convención que llega al diccionario, al conjunto de lámparas que están ubicadas siempre en la parte alta, que tienen muchos brazos estirados, se les denomina también arañas. ¿De acuerdo? Ese dato hay que tenerlo presente. Uno puede usar un objeto de una u de otra manera, ¿de acuerdo? Dependiendo de su habilidad. Pero, y ahí va la idea, pero tiene una funcionalidad para la que ha sido creada. ¿De acuerdo? Y esa es la que pesa en definiciones. Eso es lo que piensa cuando uno habla pues de referentes. ¿De acuerdo? Ah, excelente, hater, ¿ah? Excelente. ¿Y los candelabros dónde quedaron? Ah, lámpara de techo, puede ser, ¿no? Vamos. Excelente. Vamos, pregunta número 1, ahora sí. En Juan, sin piedad. Ahí está, sin piedad, amigos. ¿Qué alternativa presenta una oración con sentido connotado? Vamos, vamos. Ya, vamos, en todo caso con piedad. En todo caso con amistad, vamos, con amistad, con estima, con cariño. Ahí está. ¿Cuál es la denotada, amigos? Compañeros. La clave dedo, me dice Gustavo. Mira, dice aquí, el seleccionado peruano ya está contando los días para el repechaje. ¿Sí? La frase está contando los días, podría verlo más o menos de una forma figurada, ¿no? Como que se están más o menos desesperando, ya están muy preocupados por los días. Pero también podría entenderlo como que está teniendo atención al, a la, al mes, al calendario, y bueno, ya me faltan tantos días para el repechaje. Y la verdad es que todos estamos contando los días para el repechaje, ya nos falta poquito ya. Queremos ver cómo gana el partido nuestro equipo y pasa definitivamente Profe, al profe, Mundial, ¿no? Y nos sentimos ganadores. profe, Ah, sí, sí. no sabes si el lunes vamos a tener clase hasta las 12. Esa es buena, ¿no? Pero no se preocupen ustedes por lo que decida el gobierno. ¿Y saben por qué? Porque aunque hubiese un feriado calendario, igual harían clases. Así es siempre. Esa es la constante. Así que no sueñen con eso. Pero al margen de eso, interesante, efectivamente, Lucas, Medalí, aquí se encuentra la frase con sentido connotado. ¿Dónde está? Tutún, tutún. El terror se apoderó de la población. ¿Cierto? Cuando uno se refiere a la frase el terror se apoderó de la población, se refiere a que la población tuvo un miedo generalizado, ¿no? Un terror generalizado. No es que el terror como dueño, amo y señor se haya hecho propietario de la población. Esa no es la idea,
O sea, de modo denotado no tiene sentido el discurso. Esto está planteado de modo connotado. Así es, así es. La respuesta es la clave casita, ¿de acuerdo? Vamos con fe, amigos. De todas maneras, vamos a ganar y seguramente ustedes virtualmente van a estar. No creo que me equivoque. Muchos van a estar en ese momento haciendo la clase y van a estar al costado más o menos cantando los goles, como debe de ser. 2. Yo tengo clases todavía en facultad, ¿eh? Aunque claro, así, anoche si nos habían feriado, efectivamente no hay clases. Sería fantástico. Pero bueno, 2. Como muestra de respeto, se izará la bandera a media asta. Nota que no tiene H. En memoria de los caídos en el sismo del 70, así que hemos recordado a poquito. Y esto se prolongará hasta el día miércoles. Nota que tiene H. Ya, ojo cerrado, ¿cierto? Ojo cerrado, sabemos que hay homonimia. Y como son categorías gramaticales distintas, efectivamente, maestro, dígame, ¿es una homonimia? Parcial. Así es Parcial. una homonimia parcial, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque tienen categorías distintas, ¿de acuerdo? Categorías distintas. 3. ¿En qué serie encontramos un par de palabras homográficas? Y serán homográficas si es que no pertenecen a la misma raíz, o sea, si tienen abiertas diferencias semánticas, si no tienen ningún contacto semántico, sé que serán palabras homográficas, ¿de acuerdo? ¿La ves? Pelota, coma. Pelota ahí, Coma. coma, ¿cierto? Aquí está, miren, la palabra coma que se puede referir al verbo, el verbo comer, ¿sí? Y se puede referir también al sustantivo, que puede ser el estado, cómo se encuentra una persona después de que ha tenido un accidente, ha quedado en coma. Efectivamente, son categorías distintas, proceden de raíces distintas, no tienen conexión, hay homografía, si cumple. Ahora, la palabra pelota, si la pienso solamente como balón, no encuentro más. Pero, y aquí va algo interesante, es que la palabra pelota también procede de la raíz pelo y se refiere justamente a un tipo de cabello, ¿sí? Un tanto despectiva la frase. Lo que quiere decir que tienes, por un lado, el balón y por otro lado tienes el pelo o el cabello. Efectivamente presenta raíces distintas porque no se podría entender de otra manera. Por consiguiente, efectivamente tienes aquí palabras homográficas. Lo que no pasaba con mar, que ya habíamos visto, ¿no? Mar tiene solamente una raíz, hay polisemia, no hay homografía. La palabra vasto solamente es amplio, ¿sí? Espacioso. No hay otro razonamiento. ¿Qué quiere decir? Que todas las definiciones saldrán por polisemia. Chabacano es grosero, palurdo, soez, ¿sí? Y es de la misma manera, no tiene dos raíces, hay una sola, ¿de acuerdo? Y lo mismo pasa con salaz y con falaz, ¿de acuerdo? La respuesta efectivamente es la clave dedo, decíamos, ¿no? Ahí está. Profe, pero balón también, pues, no, balón puede ser la pelota y también puede ser el instrumento que se llena Balón de gas, gas. ¿no? Ahí está, o oxígeno, y tiene una relación. ¿Cuál será la relación entre el balón como pelota y el balón como instrumento para llenar gas? ¿Cuál será la relación? Dígamela, por favor. Los dos permiten almacenar, ¿cierto? Así es, la forma inflada, el gas, tienen algún gas dentro, sea el caso de la pelota, simplemente aire con todas las posibilidades de gas, o sea el balón cuando tiene un restringido tipo de gas, ¿no? Ahí tienes pues el caso de de la polisemia, ¿no? Aquí habría polisemia, en este caso de balón. Aquí hay polisemia. Y estoy buscando homográficas, así que la respuesta siempre es dedo, ¿no? 4. En el enunciado, hace 2 años trabajamos, y si es trabajamos verbo, ¿cierto? Trabajamos es verbo. En el se preguntas de manera presencial, amigo, pero hoy trabajamos nuevamente verbo. Y cuando hay verbo, hemos dicho que lo que pasa es una homonimia paradigmática. Cuando hay verbo,
lo que tenemos es una homonimia paradigmática. Y entonces, y entonces lo que tenemos es una homonimia paradigmática. Una homonimia que tiene que ver con las diferencias en las conjugaciones verbales. En este caso, hace 2 años. Esto es el pasado, pretérito. ¿De acuerdo? El pasado. Así pongámoslo. Pero si decimos hoy trabajamos, estamos en el presente. El mismo término ha cambiado en conjugación verbal, ¿no? Así que esto es homonimia paradigmática. La respuesta es la clave casita. 5. ¿Qué sentido de la palabra se presenta en la siguiente expresión? Vamos, lograr la probidad política es casi una carrera perdida en un congreso tan nefasto. ¿La es denotado? Denotado, denotado es según el diccionario. Pero la frase carrera perdida no se va mucho al diccionario, ¿cierto? No se va al diccionario. Así es. ¿Connotado? Estamos en la clave amor. Así es, mi estimada amiga. Excelente. Está connotado, de forma figurada, ¿cierto? Denotado y connotado. Son las dos maneras de ver el sentido, ¿sí? El sentido de la palabra. O denotación o connotación. Lo demás ha sido distractor, ¿de acuerdo? Distractor. Ojo con eso. El tema es simpático. 6. Entre las palabras vasto y vasto se puede apreciar el proceso semántico de... Este es fácil, ¿no? Baste saber que la expresión en ambos casos es exactamente la misma, ¿no? Si voy al fonema, esto será así, ¿no? En los dos casos, esto será vasto, esto será el fonema. Han coincidido los dos, así que necesariamente debe haber homonimia, ¿de acuerdo? Así es, avión. Y más todavía porque las letras están variadas. ¿Qué quiere decir que las letras estén variadas? De V y de B. Quiere decir que no pertenecen a la misma raíz. Son raíces distintas. ¿Y te acuerdas? Esa era una condición para la homonimia, que pertenecen a raíces distintas. Si pertenecen a la misma raíz, podría haber polisemia, definitivamente. Perdón, habría polisemia, definitivamente. Es evidentemente un caso de homonimia. 7. Marque la alternativa donde hay antonimia gramatical, antónimo gramatical. Y cuando hay antónimo gramatical, debe haber necesariamente un prefijo de negación o prefijo de oposición. ¿De acuerdo? Aquí, a ver, clave avión. Unos viven, otros sobreviven. Eso tengo que evaluarlo. Clave vaca. Sabrosa y agria. Y la respuesta es la clave enfermo, me dice, ¿no? Ahí está. Debe ser culpada e inculpada. ¿Cierto? Debe ser la E. Pero miren esto, cosa simpática, y ahí va Cristian justamente para descubrirlo, ¿de acuerdo? Miren esto. Entre culpada e inculpada no hay antonimia. Culpada es una persona a la que se le achaca una culpa. Inculpada es una persona a la que se hace responsable o se le achaca también una culpa. Son sinónimos. Lo que quiere decir que en este caso el prefijo in, que es prefijo in, no sugiere negación. ¿Y cuál sería el antónimo de inculpada? ¿A qué persona a la que le han hecho responsable de algo? Bueno, la persona a la que le han exceptuado de responsabilidades. Y esa es una persona disculpada. ¿Cierto? O sea, una cosa es culpar y otro es disculpar. Ahí hay antónimos. Pero entre culpar e inculpar no hay antónimos, hay sinónimos. No todo in es de contradicción o negación. Y sí, mi estimado, la respuesta es la clave casa. El prefijo in, en este caso, sí es de oposición. Miren el texto. Su postura ininteligible al discurso se hacía claramente inteligible en su conducta. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues su postura, su manera de pensar cuando hablaba no era clara, ininteligible, no se podía comprender, pero se hacía muy clara en cómo se comportaba, ¿sí? Se hacía claramente inteligible en su conducta. Aquí está mis antónimos gramaticales. La respuesta es la clave casita. 8.
Marque la alternativa donde las palabras subrayadas se encuentran en relación de polisemia. Ojo, polisemia. Bueno, ya habíamos hablado de papa, ¿cierto? Esto no puede ser, ¿cierto? La 8, la dedo, me dice, ¿no? La 8 dedo, acá. Así, ¿no? Ahí está. Miren, clarísimo. Miren, clarísimo, miren. Al pie de la página. ¿Qué quiere decir al pie de la página? En la parte baja de la página. Anotó la medida del pie derecho. ¿Y qué es el pie? Bueno, en este caso pie no es una medida. En este caso pie es la extremidad inferior del cuerpo, ¿no? ¿Están asociados en qué? En la parte inferior, ¿no? En lo inferior. En eso están asociados. Por ese motivo es que se habla de polisemia. Ahí hay polisemia, ¿de acuerdo? Pero en los demás casos no. Como ustedes pueden ver, la cola del gato y cola sintética proceden, por supuesto, de raíces distintas. Lima para limar y lima para limpiar obedecen a raíces diferentes. Y rosa con Z y rosa con S ya son raíces distintas, ¿no? La Z lo dijo. 9. ¿Qué características del signo lingüístico está relacionado con la sincronía? La 9, la clave de avión. Así es, en la sincronía hay inmutabilidad. Eso es correcto, mi estimado Cristian. ¿Eh? Así, ojo cerrado. No cambia, ¿de acuerdo? En la sincronía en este momento. Diego, ¿qué oración se encuentra en sentido denotado? O sea, en el sentido real, ¿no? Perdón, lapsus, ¿sí? Lapsus. Siento que tienen hambre. Se me están yendo, creo ya. Quedan 82 nada más. Vamos. ¿Qué oración se encuentra en sentido denotado? La clave enfermo, profe. Denotado. Fue capturado en pleno acto delictivo, por lo cual fue procesado rápidamente. Vamos, siendo un poquito más cordiales, a ver, para no ofender a nadie. Connotación en la clave de avión. La niña de mis ojos. Esa es la connotación. ¿Sí? La damita más amada por mí, la niña de mis ojos. Ahí está. En la clave vaca, ¿cuál es la connotación? Me están sacando canas verdes. ¿Dónde han visto ustedes una cana verde? Bueno, eso es connotado, por supuesto, ¿no? La clave casa ojo cerrado. Todos los refranes, ¿de acuerdo? Ahí está. ¿Y por qué los refranes son siempre connotación, profe? Porque el refrán presenta una máxima de vida moral, ¿de acuerdo? No habla ni del camarón, ni del pájaro, ni habla de nada de eso. Está hablando de un principio de vida. En la frase más vale pájaro en mano que ciento volando, está proponiendo que es más importante tener seguridad de algo que tener muchas posibilidades, ¿no? Esa es la idea del principio, ¿de acuerdo? Dedo. Bueno, venía a hablar, ¿no? Esa frase, un periódico de ayer. Buena la salsa, ¿no? Tu amor es un periódico de ayer. Ahí está, ¿no? Bueno, eso definitivamente es muy figurado, ¿no? Ahí está. Y la respuesta, decíamos, es la clave enfermito. 11. Los términos rosa, nota, mayúscula, la primera letra, y flor, nota, mayúscula, la primera letra, están en relación de... La B. La clave vaca, profe, cohiponimia. Así es, mi estimado amigo, así es, maestro, así es, Cristian. Son cohipónimos. ¿Y cuál es el hiperónimo? El hiperónimo es nombres de, dígame, nombres de, Flores. nombres de, Flores. no, de flores no. Ahí está, Flores. Cristian lo dijo. Nombres de personas. ¿Y por qué no son nombres de flores? Porque si lo viésemos como flor, rosa sería hipónimo y flor sería hiperónimo. No habría cohiponimia, habría hiponimia y hiperonimia. Hay hiponimia porque los dos son nombres de mujeres. Así es, mi estimado. Así es, Cristian. Y más todavía porque están con mayúscula inicial, ¿no? Ya nombre propio, pues. Ah, excelente. ¿Sí? Ay, ay, ay. Claro, la minúscula tendría que ser considerada ahí. 12. Señale la correcta relación hiperónimo-hipónimo. O sea, primero el hiperónimo y luego el hipónimo. Alondra y gorrión, cohiponimia. Verdura y alimento, hipónimo, hiperónimo, ¿no? Alimento, hiperónimo. Inverso sería, ¿no? La clave casa, profe, ¿cierto? Árbol es el hiperónimo y moral es el hipónimo. ¿Qué es moral? Es un árbol, pues.
¿Árbol de qué? Tutún, tutún. Vamos, convénceme. mora. ¿Árbol de qué es el moral? Sí la sabe. Mora. Mora. Sí, es de la mora. El árbol de las moras, ¿de acuerdo? Moral o morera. Fantástico. Riquísimas las moras. Y la respuesta es casita. Jóvenes, les agradezco mucho su paciencia. 1000 perdones con las demoras. Seguramente ustedes ya están Las claves de un evaluación. tanto... Las claves de la, De la semana semana. pasada. La semana De la pasada. pasada. Sí, sí. La semana 6, ya, perfecto. Aquí lo tengo. Tutun, tutun. Aquí está, ¿dónde está? Aquí está. Ya. La semana pasadita. Aquí está. Clave de la semana pasada. Ahí está. Un segundo, por favor, un segundo. Ya carga ahorita. En un minuto carga. No lo tengo aquí. A ver. No lo tengo aquí. No, aquí no lo va a tener. Listo, listo, listo. Sí, porque he limpiado. Acá está. Semana pasada. Aquí está. La semana 6. Y las... ¿Y eso qué fue? ¿Qué pasó? A ver, bueno. A ver. Recibidos. Eso a mí me pasó hace un instante. ¿Qué pasó con eso? Ahí está. Y acá está. Soluciones. Ahí está. Ahí está, ¿de acuerdo? Aquí está, aquí está. En el solucionario que publica la institución están también la explicación siempre, atento con eso. ¿Sí? Está también siempre la explicación. Momento. Oh. Se me quiere ir la señal. A ver. Ahí está. Pregunta 3. ¿Están conmigo? ¿No? ¿Sí están conmigo? Pregunta número 1, perdón. Pregunta número 1, la respuesta es la clave vaca. 1 es vaca. 1 y 3. Pregunta 2, la respuesta es la clave dedo. ¿Sí? La pregunta 3, la respuesta es la clave casa, las glosas. Pregunta 4, la respuesta es la clave dedo, préstamos lingüísticos. Pregunta 5, la respuesta es la clave avión. Nuestra selva es exuberante y copiosa. La pregunta número 6, la respuesta es la clave dedo, teutón. Pregunta 7, la respuesta es la clave casa, musulmanes. Pregunta 8, la respuesta es la clave casa, nuestra alma mater es la UNTELS. Pregunta número 9, la respuesta es la clave dedo. Es lamentable que la escasez de alimentos no se corrige en este gobierno. Y la pregunta número 10, la respuesta es la clave dedo. En una ocasión nos dijeron que debemos recoger la basura del suelo. La 11, la respuesta es la clave enfermo, fútbol, carné y guagua. Y la pregunta 12, a ver, la respuesta es la clave enfermo, ¿no? Beige, voleibol y maíz. La respuesta es la clave enfermo. ¿Sí, amigos? Muchas gracias por su paciencia. Nos vemos en la siguiente sesión. Cuídense muchísimo, ¿de acuerdo? Ahí está. A ustedes, amigos, muchas gracias por su paciencia. Hasta luego, profesor. Cuídense. Nos vemos, chicos, Gracias. la próxima semana para hablar de literatura. ¿Sí? La próxima semana nos divertimos con literatura, jóvenes. Un placer. Nos vemos, amigos. Y por supuesto, Nos vemos. ganamos, ¿ah? Gracias. Esta semana ganamos, ¿ah? Esta semana ganamos. Es un Oh, hecho. Perú. Vamos. 3-1, 3-1. Aunque sea por medio Perdemos gol, 2-0 pero casi ahí. ganamos.